Vamos a dar inicio o continuidad a nuestras charlas por invitación de la primera cátedra de cirugía del Hospital de Clínicas. El día de hoy vamos a tener al doctor Jesús Velázquez Gutiérrez, venezolano, especialista, cirujano general y de vías digestivas, especialista en nutrición clínica. Él en el año 2010 al 2012 fue vicepresidente de la FELAMPE, fue presidente también de la Sociedad Venezolana de Cirugía, presidente de ILAS ASPE en 2014-2016 y coordinador del Comité de Nutrición y Metabolismo y Rehabilitación Multimodal de la FELAC desde el 2009 al 2019. El doctor Jesús Velázquez es una persona con amplia experiencia en este tipo de temas y fue para nosotros de verdad bastante significativo poder contar el día de hoy con él. Vamos a darle la palabra a Jesús para iniciar la conferencia del día de hoy. Adelante, Jesús. Bueno, buenas tardes para mí, buenos días para ustedes, la mayoría. Ante todo, Ingrid, pues muchísimas gracias por la invitación a participar dentro de tu programa docente, bien interesante, por cierto. Y gracias a todos los que están conectados a esta hora para compartir algunas experiencias en relación a este tema tan complejo y de difícil manejo y que ninguno de los ciudadanos queremos tener como complicación. Sin embargo, pues se presenta y algo tenemos que hacer. El tema que vamos a tratar entonces es fístulas intestinales. Dentro de fístulas intestinales tenemos, por decirlo de alguna manera, diferentes clasificaciones. Vamos a comenzar definiendo lo que es una fístula enterocutánea y diferenciándola de algo muy parecido, pero que tiene conducta totalmente diferente, que son las dehiscencias de anastomosis. Tal como lo dice ahí, pues las fístulas enterocutáneas resultan de la comunicación anormal entre órganos del tracto gastrointestinal y la piel. Generalmente como complicación de una cirugía, es un proceso que para establecerse como tal lleva un proceso de maduración que puede llevar entre 8 días a 30 días y se comunican a través de un trayecto epitelizado. Acá podemos ver en la figura de la izquierda, de la derecha, cómo está establecido el trayecto entre una asa intestinal y la piel, encerrado acá en el círculo. Esta tomografía corresponde a esta paciente del lado izquierdo. Por su parte, la dehiscencia de anastomosis es un cuadro totalmente diferente. Como lo dice el concepto, pues hay una pérdida de la continuidad de la anastomosis que puede ser parcial o total y que trae como consecuencia que el líquido del contenido intestinal se extravase hacia el espacio extraluminal cayendo en la cavidad abdominal y pudiendo causar un fenómeno agudo, grave, que puede ameritar una cirugía de urgencia dependiendo de la gravedad. Como ven, pues son dos entidades totalmente diferentes, pero que mucha gente las confunde. Se manejan totalmente distintos. En relación a la fístula enterocutánea, amerita un tiempo de espera para resolverlo quirúrgicamente, en cambio que en la dehiscencia de anastomosis, el problema generalmente tiene que resolverse de inmediato dependiendo de la gravedad. Con el advenimiento de la cirugía de control de daños, la laparotomía abreviada para tratar problemas graves como sangramientos profusos, edema intestinal masivo, síndrome compartimental, surge una nueva clase de fístulas, generalmente debido al abuso de la bolsa de Bogotá. Cuando no se tienen los mecanismos necesarios para manejar el abdomen abierto, muchas instituciones lo hacen con bolsa de Bogotá. El abuso de la bolsa de Bogotá ha traído como consecuencia el surgimiento de un nuevo tipo de fístula, conocidos como fístulas enteroatmosféricas o fístulas, como también se les conoce, fístulas de otro tipo, pues enteroatmosférica. ¿Cuál es la característica de este tipo de fístula? No hay tejido que recubra la ostomía, por la cual sale el contenido intestinal. Son heridas complejas que dificultan su manejo y el hecho de la exposición de las vísceras abdominales predispone al desarrollo de otros orificios adicionales.
Estas fístulas enterostómicas o enteromosféricas representan un verdadero reto para cualquier cirujano. En cuanto a la etiología, si bien es cierto que una gran cantidad de fístulas se derivan de una dehiscencia de anastomosis, no todas las dehiscencias de anastomosis van a terminar en fístula, como lo dije anteriormente. El mayor porcentaje de las mismas, hasta 85%, son iatrogénicas, que se pueden ver en el contexto de cirugía de trauma, cirugía por enfermedad maligna, o en aquellos casos donde hay que hacer amplias adherenciolisis, se puede despulir la serosa del intestino delgado. Muchas veces no se aprecia este despulimiento de la serosa, lo que puede llevar a la formación de fístulas enterocutáneas. Asimismo, también en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal. Por otro lado, la formación espontánea de fístulas tiene un menor porcentaje, generalmente hasta 25%, y se ven principalmente en problemas de enfermedad inflamatoria intestinal como consecuencia de apendicitis aguda, diverticulitis o radioterapia. Existen muchas clasificaciones de las fístulas. Estas clasificaciones se hacen principalmente para evaluar el pronóstico y la evolución de las mismas. En relación al gasto, se dividen en fístulas de bajo gasto, las que producen menos de 200 mililitros de contenido intestinal en 24 horas. Fístulas de mediano gasto, las que producen entre 200 a 500 mililitros en 24 horas. Y fístulas de alto gasto, las que producen más de 500 mililitros en 24 horas. Otros autores las dividen simplemente en fístulas de bajo gasto, menos de 500 mililitros en 24 horas, y fístulas de alto gasto, más de 500 mililitros en 24 horas. Hay otra clasificación que las divide en 4 tipos dependiendo del sitio de origen. Están las de tipo 1, las que se derivan del esófago, estómago, duodeno. Las fístulas tipo 2, las que se derivan del intestino delgado. Las tipo 3, las que se derivan del colon. Y lo interesante de esta clasificación es que incluye las fístulas enteromosféricas como tipo 4, con un defecto de pared mayor a 20 centímetros cuadrados, independientemente del sitio donde se origine. Esta es una clasificación bien interesante desde el punto de vista fisiopatológico, porque nos permite evaluar el pronóstico y la gravedad de la situación. En cuanto a la mortalidad por fístulas, desde la aparición de la nutrición parenteral total en la década de los 60, cambió de manera radical. Antes de la década de los 60, el porcentaje de mortalidad por fístula enterocutánea estaba alrededor del 70-80%. El uso de la nutrición parenteral como un pilar fundamental en el manejo de pacientes con fístula enterocutánea ha reducido de manera importante la mortalidad. En la mayoría de las series se reportan hasta 20% como una cifra aceptable. No así en las fístulas enteromosféricas, donde es un problema más complejo y la mortalidad sigue siendo elevada entre 60 a 80%. Una vez que se establece el proceso, el paciente puede presentar muchas complicaciones, pero son 3 consecuencias fundamentales las que debemos manejar de manera muy cuidadosa para disminuir la mortalidad de estos pacientes. La primera es la pérdida importante de agua y electrolitos a consecuencia de la cantidad que se pierde por las ostomías o por el orificio fistuloso. Por supuesto, en la medida en que la fístula tenga mayor gasto, mayor será la producción, mayor será el desequilibrio. Esta pérdida de agua y electrolitos puede llevar a desequilibrio del medio interno que pueden complicar la vida del paciente. Los electrolitos que más se pierden son el sodio, el potasio y el magnesio. Por lo tanto, estos pacientes requieren de manera importante la cuantificación del gasto para poder establecer cuánto está perdiendo. Asimismo, requieren un control estricto de líquidos administrados eliminados en 24 horas y prueba de funcionalismo renal. Otra de las consecuencias importantes y también causa de muerte es la desnutrición. Es un punto que vamos a analizar más adelante, el cual vamos a entrar en detalle ahorita. Y en tercer lugar, y no menos importante, la sepsis, ya que pues una de las complicaciones más temidas porque tienen una altísima mortalidad. Ahora bien, existe otra consecuencia que se deriva de las fístulas enterocutáneas. Recientemente, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, ESPEN, definió el concepto de falla intestinal, estableciéndolo como un compromiso importante en el intestino en cuanto a la absorción de macronutrientes, agua y electrolitos, y que por lo tanto requieren de un suplemento intravenoso para poder
mantener de alguna manera la salud, el crecimiento y el desarrollo. De tal forma que falla intestinal requiere de dos elementos: disminución en la función de absorción del intestino y el uso de suplementos endovenosos para mantener la salud. Ahí entran las fístulas, porque ya que cumple con estos dos objetivos. Y de hecho, entonces se clasifican como una forma de falla intestinal de tipo agudo o una falla intestinal tipo 2. Entonces tenemos otra consecuencia que se deriva de la fístula intracutánea, como es la falla intestinal. Ok, tenemos el problema. Tenemos el paciente complicado con una fístula intracutánea o una fístula intraatmosférica. ¿Cómo vamos a hacer para manejarlo? El doctor Bichir propone un esquema o una guía de tratamiento que denominó SOWAT. SOWAT por las siglas en inglés. S, que tiene que ver con la prevención y manejo de la sepsis, o de optimización del estado nutricional. Yo no diría optimización, yo diría más bien prevención de la desnutrición en el paciente con fístula, porque hay que actuar desde el primer momento. W, que tiene que ver con el cuidado de la herida. A, de anatomía, hay que definir la anatomía de la fístula. T, el tiempo que voy a tomar desde el momento que se inició la fístula hasta el momento en que decido operarlo. Y S, de cuál es la estrategia quirúrgica que vamos a utilizar. Vamos a analizar todos estos aspectos a partir de este momento. La prevención de la sepsis se convierte en el primer pilar para evitar la mortalidad del paciente con fístula intracutánea, ya que se ha establecido que los pacientes con fístula intracutánea asociados con sepsis, la mortalidad puede estar alrededor del 77%. De ahí de la importancia de su prevención y su manejo de manera adecuada. Existen dos focos principales que pueden ser en el origen de la sepsis. Si el paciente está recibiendo nutrición parenteral total, un foco puede ser punta de partida de catéter. De tal manera que si el paciente presenta signos clínicos de sepsis, como son fiebre alta, intolerancia a la nutrición, desde el punto de vista laboratorio presenta aumento de las cifras de bilirrubina, aumenta la disminución de los niveles de albúmina plasmática, tenemos que sospechar que este paciente puede estar haciendo una sepsis. Entonces hay que retirar el catéter, enviar la punta para cultivo y no debemos utilizar la misma vía para colocar el catéter a través de una guía metálica. Hay que utilizar, en este caso, la vena subclavia contralateral, hasta que no determinemos si ese es el foco o no de la sepsis. El otro foco puede ser punto de partida abdominal. Ya hablamos de los signos clínicos, entonces si sospechamos que el paciente tiene un inicio de sepsis, punto de partida abdominal, tenemos que utilizar los recursos necesarios para hacer el diagnóstico temprano. El principal es la tomografía de abdomen, que tiene una precisión de más del 95%. Si logramos detectar un foco intraabdominal por tomografía, debemos aprovechar de hacer el drenaje percutáneo dirigido por TAC, ya que es la forma ideal de liberar al paciente de las colecciones que pueda tener. Cuando el paciente tiene una fístula complicada con una colección intraabdominal, no deberíamos reintervenirlo quirúrgicamente. Deberíamos tratar en principio de hacer el drenaje a través de una punción dirigida. También podemos utilizar la ecografía y la resonancia magnética como unos estudios diagnósticos alternativos que nos van a ayudar también muchísimo. Si está establecida la sepsis abdominal, entonces hay que seguir los lineamientos de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, lo cual es muy claro. Remover o controlar la contaminación, como lo hemos dicho, principalmente, fundamentalmente a través de punción dirigida por tomografía. La antibioticoterapia sistémica, que va a depender del foco y del germen que normalmente crece en el abdomen. Medidas de soporte vital que puede incluir hasta ventilación mecánica. Una terapia metabólica y nutricional adecuada dependiendo de la gravedad del paciente. Y terapia para modular la respuesta inflamatoria. En cuanto al uso de tratamiento empírico, la Sociedad Mundial de Emergencias Quirúrgicas recomienda 3 aspectos para el uso de antibiótico-terapia profiláctica. Uno, dependiendo de la gravedad de la infección. Para muchos autores, si usted ha logrado drenar la colección intraabdominal a través de una punción dirigida por tomografía, no requiere del uso de antibiótico-terapia profiláctica. El otro elemento es determinar los agentes patógenos involucrados y en base a eso definir cuál es el mejor antibiótico y los patrones de resistencia, que esos son muy particulares para cada institución.
Siguiendo entonces con la guía SOWOT, el siguiente elemento a analizar va a ser la optimización o mejoría del estado nutricional. Habíamos dicho al principio que la desnutrición es una de las principales consecuencias de la fístula enterocutánea y pareciera ser que hay una relación directa entre fístula y desnutrición. Y esto tiene un elemento también que hay que tomar en consideración, donde muchas veces nosotros somos los responsables de la desnutrición del paciente con fístula. Cuando un paciente desarrolla una fístula enterocutánea, una de las primeras órdenes médicas que escribimos es omitir la vía oral. Omitir la vía oral y nos olvidamos de que el paciente debe recibir algún tipo de apoyo nutricional. Simplemente lo manejamos con soluciones y más nada. Esto, por supuesto, aunado a otras cosas, va a llevar a desnutrición que pueden comprometer la vida del paciente. Ahora, ¿por qué se desnutre este paciente con fístula? Uno, por la pérdida de secreciones gastrointestinales, las cuales son ricas en proteínas. Es decir, si tenemos un paciente con una fístula de alto gasto, en la medida en que pierda mayor cantidad de contenido intestinal, en esa medida llegará a perder mayor cantidad de proteína contenido en esa secreción intestinal. Otro, la ingesta inadecuada de nutrientes, como hablamos anteriormente. Le omitimos la vía oral y no le damos la terapia nutricional que este paciente requiere. Y lo otro es que el paciente puede cursar con sepsis y esto aumenta el gasto energético. En un solo paciente pueden confluir esas tres situaciones, lo cual agrava aún más la evolución del paciente con fístula. En este sentido, la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, ASPEN, y la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE, desarrollaron unas guías donde se hacen una serie de interrogantes y se responden de la siguiente manera. Por ejemplo, en cuanto a la desnutrición, ¿cómo hacemos para prevenir la desnutrición en el paciente con fístulas enterocutâneas? Lo primero es evaluar el estado nutricional y en base a la gravedad del estado nutricional establecer cuánta cantidad de energía requiere ese paciente. En cuanto a la cantidad de proteínas que debe recibir, está bien establecido que estos pacientes deben recibir entre 1.5 a 2 gramos de proteína por kilogramo día, llegando inclusive hasta 2.5 gramos de proteína por kilogramo día en pacientes con fístula enteroatmosférica y en pacientes con fístulas de alto gasto. Hay que hacer también una consideración especial en los pacientes que tienen fístulas enteroatmosféricas con abdomen abierto, porque los pacientes con abdomen abierto pierden una gran cantidad de nitrógeno en el contenido o en el fluido del abdomen. Y muchas veces esa cantidad de nitrógeno no la cuantificamos, primero porque no tenemos un método adecuado para cuantificarla, y otras veces no lo hacemos simplemente porque no le damos la importancia. Y esto tiene consecuencias importantes a la hora de establecer los requerimientos de estos pacientes, ya que la cantidad de proteínas que se pierden es bien importante. Acá, como podemos ver en esta publicación de abdomen abierto, el valor aproximado de nitrógeno que se pierde por cada litro de fluido abdominal en pacientes con abdomen abierto está entre 15 y 30 gramos. Si 1 gramo de nitrógeno equivale a 6.25 gramos de proteína, cuando hacemos la conversión, estos pacientes pueden llegar a perder entre 94 a 188 gramos de proteína por cada litro de fluido abdominal. Proteínas que, por supuesto, debemos reponer. Basado en esto, la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral y la Sociedad Americana de Medicina Crítica recomiendan que pacientes con abdomen abierto debe recibir adicionalmente a sus necesidades de 15 a 30 gramos de proteína por cada litro de exudado abdominal que se pierde. Y ahí pues reitero la importancia de cuantificar no solamente lo que se pierde a través de la fístula, sino lo que puede perder el paciente con abdomen abierto como parte del fluido abdominal. Ok, tenemos entonces ya el paciente con una fístula que está perdiendo un gran contenido, ya le dimos los antibióticos necesarios de acuerdo a lo que establece la guía de sobreviviendo a la sepsis. La siguiente pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él desde el punto de vista nutricional? ¿Le damos nutrición enteral o nutrición parenteral? Pareciera ser que aún hay controversia en esto, pero realmente no, porque los conceptos están muy claros. La ruta de alimentación va a depender de varios factores. Uno, del origen de la fístula. Por ejemplo, un paciente con una fístula alta, o sea, una fístula esofágica, una fístula gástrica o una fístula duodenal, puede recibir nutrición enteral distal siempre y cuando logremos sobrepasar la fístula sin ningún problema.
Lo otro es la extensión del intestino que se disponga y que esté funcional. Se requieren por lo menos de 75 a 100 centímetros de intestino delgado funcional para poder utilizar nutrición enteral. El gasto también influye. Si tenemos un paciente con una fístula de alto gasto, digamos, la costumbre nos lleva a omitir la vía oral, cosa que realmente no es 100% verdad. Un paciente con una fístula de alto gasto, si usted tiene la posibilidad de controlar ese gasto y de cuantificarlo, puede recibir nutrición por vía oral sin ningún problema. Y lo otro, pues que el paciente tolere o no tolere la nutrición enteral. Entonces, en base a eso, podemos indicar nutrición enteral en pacientes con fístulas colocutáneas, en pacientes con fístulas biliares de bajo gasto o en pacientes con fístulas altas, siempre y cuando logremos un acceso distal disponible. Cuando indicamos nutrición parenteral, en pacientes que tengan intolerancia a la nutrición enteral o pacientes con fístulas de alto gasto o fístulas enteroatmosféricas. Ahora bien, no significa que si yo le doy nutrición parenteral, voy a excluir la nutrición enteral. Vamos a ver qué opinan los expertos en relación a esto. Esto es bien interesante. Una de las recomendaciones de AFPELAMP. En pacientes adultos con fístula enterocutánea, ¿cuál es la ruta preferida para nutrición? Dieta oral, nutrición enteral, nutrición parenteral. Miren lo que opinan ellos. Siempre y cuando tengamos una fístula de bajo gasto y no haya signos de obstrucción distal, ese paciente podrá recibir inclusive vía oral, si es factible, o nutrición enteral. E indicamos nutrición parenteral cuando no podamos cubrir todos sus requerimientos por vía enteral y el paciente tenga una fístula de alto gasto o una fístula enteroatmosférica. ESPEN también considera que se puede utilizar las dos vías simultáneamente. Usted puede darle al paciente nutrición parenteral y nutrición enteral. Si no somos capaces de garantizar que el paciente pueda absorber o soportar o tolerar más del 60% de sus requerimientos por vía enteral, podemos darle simultáneamente nutrición enteral y nutrición parenteral. ¿Qué es lo que hago yo en los casos de este tipo? Le doy el mayor requerimiento por vía de nutrición parenteral hasta el 100% de su requerimiento y voy probando tolerancia oral o le voy dando nutrición enteral con sonda. Eso no es una idea descabellada. Es algo que se está haciendo de manera adecuada. La otra vía que mucha gente no considera es la fistuloclisis. La fistuloclisis es una alternativa excelente cuando sabemos que la fístula no va a cerrar espontáneamente y estamos seguros de que no existe obstrucción distal. Entonces podemos utilizar esa ostomía para simplemente pues utilizar nutrición enteral. Igualmente lo recomienda AFPELAMP siempre y cuando tenga capacidad de absorción y no exista ningún problema de obstrucción distal, se puede utilizar la misma fístula para vía nutricional como una fistuloclisis, siempre y cuando estemos seguros que tampoco va a cerrar de manera espontánea en ningún momento. En este caso, por ejemplo, podemos ver, esta era una paciente postoperada de una cirugía bariátrica que se complicó con dehiscencia, anastomosis, fístula, hizo al principio la manejaron mal con abdomen abierto. Al final, pues cuando atendí la interconsulta me conseguí con este cuadro. A esta paciente se le colocó un catéter en el extremo distal, una vez identificado por estudios radiológicos con contraste hidrosoluble, vimos que se podía utilizar, porque no hay obstrucción distal, el extremo distal para nutrición enteral y utilizamos el extremo proximal con un catéter para drenar el contenido intestinal. Simultáneamente, se colocó cierre asistido por vacío para el manejo de la herida abdominal y el control de los fluidos abdominales de manera, pues si se quiere, satisfactoria. O sea que son opciones que se pueden manejar. Ok, seguimos entonces y entramos ahora al cuidado de la herida. El cuidado de la herida también es uno de los elementos bien importantes y fundamentales porque necesitamos una piel sana si este paciente va a requerir una cirugía posterior. Una piel enferma es una piel que se convierte en un foco de infección y es una piel que no la podemos utilizar para reparar la pared. De ahí que desde el primer momento tenemos que hacer énfasis en el cuidado de la piel. Las curas convencionales, como estas que ven acá, no están indicadas. Esto es, olvídenlo, deséchenlo de su armamento terapéutico. Los pacientes no pueden ser cubiertos
con unas compresas, con adhesivos, porque esto trae varias consecuencias. Primero, no se puede cuantificar cuánto es el gasto real que está eliminando ese paciente a través de la fístula. Segundo, esas secreciones que se acumulan ahí van a generar esta erosión de la piel. Algunos consideran que a partir de 3 horas ya con una fístula alta, el paciente puede presentar erosión de la piel. Esto es una piel que no podemos utilizar por una reparación posterior, porque es una piel enferma. Entonces, esto hay que evitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, existen varias alternativas. Una de las primeras es disminuir el gasto de la fístula. Para ello, nos podemos ayudar con el uso de los análogos de la somatostatina. El octreotide, en dosis de 100 microgramos por vía subcutánea 3 veces al día o cada 8 horas, realmente disminuye el gasto a través de la fístula. Lo que sí es importante es lo siguiente. Si va a utilizar octreotide, no lo utilice por menos de 7 días, porque no tiene ningún sentido. Es una terapia que no es económica y se utiliza por 3 o 4 días, no vale la pena porque no va a traer ningún beneficio. Por lo menos 7 días, 100 microgramos por vía subcutánea cada 8 horas y realmente se reduce el gasto. El uso de las sondas nasogástricas en pacientes con fístulas enterocutáneas está contraindicado. Primero porque no se va a obtener ningún beneficio. No se va a reducir el gasto de la fístula con una sonda nasogástrica. Al contrario, esos pacientes van a manifestar malestar, incomodidad, lesión del esfínter esofágico inferior, lesión del aula nasal, dolor en la garganta, sinusitis. De esta manera que el uso de las sondas nasogástricas, pues actualmente en cirugía, tiene muy pocas y muy limitadas indicaciones. Si lo que sí está indicado es utilizar terapias alternativas para reducir la producción de ácido gástrica, como el uso de los inhibidores de protones, el uso también combinado con el uso de la loperamida para disminuir el tránsito intestinal y aumentar la absorción. Esto sí está demostrado que disminuye el gasto a través de la fístula. Pero olvídense de la sonda nasogástrica. En pacientes con fístulas de bajo gasto, se puede utilizar los apósitos hidrosolubles, los cuales protegen la piel, y las bolsas de ostomía para lograr cuantificar el gasto y de esta manera proteger la piel y favorecer la evolución y poder cuantificar cuánto se está drenando a través de la fístula. En heridas un poquito más complejas, se pueden utilizar, si usted no tiene otro recurso, estas bolsas son bolsas de cuidado de heridas, son unas bolsas longitudinales que miden 45 centímetros, tienen inclusive una tapa que le va a permitir aspirar, lavar y evaluar cómo va esto por acá. Se pueden utilizar estas gomas adhesivas que son especiales para fijar la bolsa a la piel y evitar que se derrame a través de los extremos. Todos también son de utilidad. Pero el verdadero reto lo representan las fístulas enteromosféricas o enterostómicas con alto contenido, fístulas de alto gasto que drenan una gran cantidad. Para ello, y está pues ya demostrado que sí, funciona de manera perfecta los sistemas de cierre asistido por vacío. En este caso, cubrimos el defecto con una gasa vaselinada y encima colocamos la espuma de grano Fuan conectada al cierre asistido por vacío a una presión que puede ir entre 100 a 125 milímetros de mercurio intermitente cada 5 minutos. Esto realmente permite controlar el gasto a través del fluido abdominal, permite mejorar la cicatrización y afrontar la pared, permite cuantificar el gasto y todos los beneficios que representan el uso del cierre asistido por vacío en pacientes con fístulas complejas. En este caso, por ejemplo, fue de un hospital vecino, ya en mi ciudad donde trabajaba, en Valencia, un paciente con una fístula enteromosférica, lo estaban manejando con compresas. Aquí pueden ver la cantidad de secreción que se acumulaba, las lesiones de la piel, imposible cuantificar este gasto. Colocamos un sistema de cierre asistido por vacío y las ostomías las derivamos a través de bolsa de ostomía y esto nos permitió pues manejar de manera importante este paciente y el papá de un colega. Afortunadamente en este paciente logramos un cierre espontáneo sin necesidad de cirugía. Uno de los primeros casos fue descrito por el Dr. Goberman, al que él denominó fístula VAC. ¿En qué consiste este procedimiento? Consiste en aislar la ostomía, cubrirla con una bolsa de colostomía unida a un sistema de drenaje y el resto del abdomen abierto lo cubrimos con las compresas
o la espuma de grano Juan del cierre asistido por vacío. Realmente es una excelente alternativa para manejar pacientes con fístula y abdomen complejo. Aquí en este diagrama podemos ver la esponja y este es el sitio de la fístula donde colocamos la bolsa de ostomía. Acá lo podemos ver mejor. Aquí se aisló con una gasa vaselinal. Actualmente existen unas esponjas de grano Juan que las llaman dona, que vienen para colocarse acá y no hay necesidad de colocar esto. En este caso, porque se colocó esponja de grano Juan cuando está el sistema VAC y derivando la fístula, el extremo distal, a la bolsa de colostomía. Una excelente alternativa. Luego, el profesor Arcuri describió también el manejo de las fístulas complejas utilizando cierre asistido por vacío y utilizando en este caso una sonda de Malekot o catéter de Malekot, que yo le digo honestamente no lo conozco, yo conozco la sonda de Pesser, que ya tampoco existen. Pues en nuestro caso utilizamos fue una sonda colocada en el extremo distal, perdón, en el extremo proximal, para lograr derivar el contenido de la fístula. Esta sonda la sacamos a través de la esponja de grano Juan del cierre asistido por vacío, conectamos el sistema VAC y aquí podemos controlar el gasto a través de la fístula. Son alternativas, usted pues tendrá que utilizar la que disponga en su hospital, pero lo importante, la conclusión que tiene que sacar de esto es que hay que lograr controlar el gasto para poder cuantificar y poder evaluar el pronóstico de este paciente. Como tres de las principales ventajas del cierre asistido por vacío está el control de la infección asociada en el abdomen, la derivación del flujo de las fístulas hacia el exterior de la herida abdominal, pudiendo cuantificarla de mejor manera, evitando la contaminación del abdomen, y los cuidados inherentes propios del defecto de la pared, los cuales pues se van acercando progresivamente a la medida que vamos utilizando el sistema VAC. Continuando entonces con la guía software, el siguiente aspecto es determinar la anatomía de la fístula. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a permitir, en el caso de las fístulas intracutáneas específicamente, poder establecer si esta fístula tiene o no posibilidad de cierre espontáneo sin necesidad de cirugía. Entonces podemos utilizar diferentes métodos o métodos combinados. En este caso, una fistulografía, podemos ver una fístula de un trayecto largo. Esto es una fístula de buen pronóstico que posiblemente pueda cerrar espontáneamente. A diferencia de esta fístula, que es un trayecto corto, la cual probablemente no pueda cerrar espontáneamente. Al inocente lo protege Dios. Afortunadamente, los dos casos cerraron espontáneamente sin necesidad de cirugía. En este cuadro podemos ver algunos factores que pueden ser favorables o no al cierre espontáneo de la fístula. Y son elementos que tenemos que establecernos una vez que tenemos el paciente, porque tenemos que establecer un plan de trabajo. Entonces, los pacientes donde tengan niveles de transferrina mayor a 200 miligramos por decilitro tienen alta probabilidad de cierre espontáneo. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque es un elemento que muy poca gente toma en consideración. Pacientes con fístula, hágale transferrina. Si tienen menos de 200 miligramos de transferrina, probablemente no va a cerrar espontáneamente. Igualmente hay que establecer, y para eso nos va a ayudar la anatomía de la fístula, si existe intestino en continuidad, si no hay intestino inflamado, si no hay obstrucción. Igualmente el trayecto de la fístula, fístulas con trayectos largos y terminales tienen posibilidad de cierre espontáneo. Fístulas de trayectos cortos, menos de 2 centímetros laterales, tienen poca probabilidad de cierre espontáneo. Igualmente el gasto. En la medida en que el gasto vaya disminuyendo progresivamente, eso es un buen pronóstico. Esto indica que este paciente puede tener esperanza de que la fístula cierre espontáneamente. Asimismo, que no haya infecciones asociadas, que tenga un buen balance de líquido y electrolitos. Y si es posible, manejar a este paciente en un centro especializado, donde haya cirujanos con experiencia en el manejo de pacientes con falla intestinal. Aquí podemos ver de una mejor manera, de manera gráfica, algunos de los elementos. Fístulas cortas con trayectos epitelizados no van a cerrar nunca. Fístulas donde hay obstrucción distal, ejerce un aumento de la presión, tampoco van a cerrar. Igualmente, fístulas con colecciones intraabdominales tampoco van a cerrar espontáneamente. Continuamos entonces. Tiempo para operar. Esto es uno de los elementos que quizá ejerce mayor presión sobre el cirujano. Usted va a tener la presión del paciente. Doctor, ¿cuándo me va a operar? Eso me huele mal. Ya no aguanto el dolor. Esto es demasiado incómodo. Sobre todo si no tiene los medios adecuados para manejar el gasto de la fístula. Tiene la presión de los familiares. ¿Cuándo va a operar a mi papá, a mi hermano, a mi tío, lo que sea? Siempre una insistencia. Y puede llevar al cirujano a cometer errores. Adelantarse al momento en que debe operar.
Esto está bien establecido. Si usted, un paciente establece una fístula y usted lo opera entre el día 10 y el día 40 de establecida la fístula, la mortalidad aumenta al 50%. De tal manera que, y está bien claro, el momento ideal para operar al paciente es esperar por lo menos 8 semanas, 3 meses después que está establecida la fístula. No se deje presionar por nadie. Y esto cuando el paciente esté bien nutrido y que la respuesta inflamatoria se haya resuelto. Usted va a conseguir entonces un intestino que lo puede movilizar, que no va a estar adherido y que lo puede manejar de una mejor forma y puede hacer la resección de anastomosis de la mejor manera. ¿Cuál es la estrategia quirúrgica? Aquí no hay nada escrito. Eso puede ser una caja de Pandora. Sin embargo, hay unos principios que se deben manejar. Este caso, por ejemplo, un paciente que nos fue referido a nuestra institución, este paciente estuvo 2 meses en la institución donde lo estaban manejando con bolsa de Bogotá, sin nutrición parenteral, llegó desnutrido al hospital, con una gran cantidad de secreción, eran 2 ostomías, una proximal y otra distal. En este caso no teníamos, en ese momento en Venezuela, cierre asistido por vacío. Utilizamos lo que nosotros llamamos VAC artesanal, diseñado por nosotros en el hospital, lo cual dio buen resultado. Logramos disminuir el tamaño de la lesión de la pared, el defecto de la pared. El paciente tenía un estado nutricional, fue llevado a quirófano. Entonces, se hizo una resección en bloque de todo este defecto de la pared, logrando diferenciar los 12 metros de intestino que estaban comprometidos. Entonces, uno de los principios es movilización del intestino para poder trabajarlo de mejor manera. Las anastomosis tienen que ser reducidas al mínimo, de tal manera pues que usted no tenga tanto problema. En este caso, para cubrir el defecto utilizamos una malla de doble utilidad, en este caso fue una malla de Prozic. Ustedes saben, pues esto tiene un lado rugoso que va para la pared y un lado liso que va hacia las asas intestinales. Este paciente, después de operado, de estar como 5 meses hospitalizado, evolucionó favorablemente, gracias a Dios. Aquí podemos ver uno de los aspectos cuando estamos haciendo la limpieza en la sala de hospitalización. Y aquí ya tenía 2 semanas operado, ya estaba de alta, fue ese día a controlar al hospital. Este caso fue también de una paciente de mi hospital. Aquí podemos ver un caso bien complejo, con múltiples orificios. Igualmente, pues utilizamos la misma estrategia, resección en bloque, movilización amplia del intestino delgado. Aquí tuvimos que hacer una resección intestinal importante porque había un segmento de intestino muy comprometido. Eran como 6 o 8 orificios que estaban ahí. Se logró hacer entonces la movilización con anastomosis. Aquí podemos ver ya la anastomosis finalizada. Y la paciente presentó solamente como complicación una infección del sitio quirúrgico, la cual la manejamos sin necesidad de antibióticos, solamente con curas locales. Acá entonces podemos ver cuando la paciente estaba antes de la cirugía, la paciente está en la cirugía con un pequeño defecto acá. O sea, cualquier cosa se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son las reglas generales desde el punto de vista quirúrgico? No hay un patrón definido. ¿Por qué les digo esto? Estando en Caracas, yo trabajé muchos años en Valencia, me fui a Caracas, a la capital, y Jesús Tatá, que está conectado, mi gran amigo, me dijo, vente al hospital para que nos ayudes y trabajes. Me llamaron a un caso con una fístula más o menos parecida. Le digo, no, esto es sencillo, aquí hacemos una resección en bloque, movilizamos el intestino, tal y qué sé yo. Me llevó más de 3 horas llegar a la cavidad abdominal. Pudimos hacer la resección, la anastomosis, el paciente se nos complicó, hubo una dehiscencia de esa anastomosis, en fin, fue un caso bien complejo. O sea, que no crean que uno las tiene todas consigo. A cualquiera se le puede escapar la liebre. El cirujano debe tener experiencia con diferentes opciones porque eso es una caja de Pandora, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Cirujanos sin experiencia pueden empeorar la situación. Sugerencia, llamen a un cirujano que tenga experiencia en el manejo de estos casos. En general, pues se recomienda esperar de 8 a 12 semanas para el tratamiento quirúrgico definitivo en fístula enterocutánea y aproximadamente de 6 meses hasta 1 año en pacientes con fístula enteroatmosférica. Como recomendación final, si usted hizo una cirugía de emergencia y ese paciente ameritó dejar el abdomen abierto por la razón que sea, traten lo posible de hacer el cierre temprano del abdomen.
evite el uso de la bolsa de Bogotá, utilice otros métodos. Utilice mecanismos de prevención, sea delicado en el manejo de los tejidos. Si está haciendo una adherenciolisis, tenga muchísimo cuidado y evalúe cada centímetro del intestino delgado porque se le puede escapar una lesión inadvertida. Los pacientes con fístula, tanto intracutánea como enteromosférica, requieren soporte metabólico y terapia nutricional especializada, y siempre que sea posible, el uso de cierre asistido por vacío va a ser de una gran ayuda. En fin, pues, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, compartir experiencia, pues estoy completamente a la orden. Bueno, muchas gracias, Jesús, por la charla. ¿Puedes dejar de compartir pantalla un momento? Ok. Bueno. Ajá. Nada, excelente charla. Por aquí los residentes me están escribiendo por el celular eso. Yo quisiera, bueno, ¿qué decir? Explicaste muy claro y sobre todo llevando ese orden de las siglas So What, ¿no? Bien interesante, punto a punto. Hay demasiada gente, si vieron, pues estuvimos durante mucho tiempo con 100 pacientes, con 100 personas Ah, qué bueno. Menos mal que no son 100 pacientes. Llegamos a 100 participantes. Y hay bastante gente importante y gente que tiene muchísima experiencia. Entonces me gustaría darles la palabra, no sé, buscarlos aquí, decir quiénes son los que están, evidentemente como estamos dentro de la sala y es una actividad de nuestra sala, ver, no sé si está el doctor Jorge Medina, el doctor Muñoz, el doctor Fretes, a ver, no, los profesores de sala 10, si alguno quiere decir, iniciar hablando inicialmente, si no, quien quiera tomar la palabra, si no voy a tener que empezar yo a hacer mis preguntas. Ahí está Daniel. Sí, Ingrid, ¿qué tal? Excelente charla, muy didáctica. Ahí veo que los residentes ya están preguntando si el doctor Jesús tiene alguna experiencia con la sutura del condón, la técnica de Rivera. Solemos hacer esa técnica para dirigir fístulas de intestino delgado alto débito e intentar controlar localmente alrededor de la herida, del abdomen abierto. ¿Alguna experiencia, doctor Jesús? No, realmente no. Los casos, como vieron ahí, de abdomen abierto, los manejan con cierre asistido por vacío. ¿Por qué es lo que pasa? Generalmente, yo le digo a mis amigos allá en Venezuela, ustedes nunca me llaman para ayudarlos a una vesícula, no me llaman para ayudarlos a una hernia umbilical, me llaman cuando ya tienen el paciente complicado con la fístula intraatmosférica desarrollada. Qué fácil es, ¿no? O sea, eso no es la idea. Pero primero es evitar el desarrollo de la fístula. Eso es lo más importante. Y teniendo el cuidado que hay que tener a la hora de operar cualquier tipo de cirugía. Y si la fístula se desarrolla, de establecerse una fístula enterocutánea, ¿cómo va a ser su pronóstico? Establecer si se puede cerrar espontáneamente o no. Si tenemos la fístula enteromosférica, la experiencia que tengo, como le dije al principio, utilizaba el VAC artesanal porque no teníamos VAC industrializado. Después que tuvimos VAC, pues era una maravilla porque me permite, como lo ven ahí, no solamente dirigir el gasto a través de la ostomía, sino simplemente pues también manejar lo que son las secreciones del fluido abdominal para incluirlo dentro de lo que es el balance nitrogenado y poder establecer cuánta cantidad de proteína va a requerir ese paciente para darle una terapia nutricional adecuada. Pero con esa técnica realmente no tengo ningún tipo de experiencia. Perfecto. Bien. Todo lo que se haga para controlar el gasto está bien hecho. Ok. Dani, ¿hablar o cualquiera? Sí. Jesús, ¿quieres la palabra? Vale. Ok. Si hay alguna otra pregunta. Sí, hay varias preguntas. Ajá. Pero Jesús pidió la palabra y luego... Jesús, Tata. Ajá, sí. Ok. Bueno, primero quiero felicitar a mi compañero, amigo, mi hermano querido, el doctor Jesús, porque ya veo que se mantiene en la actualidad. Una cosa importante que quería comentarte, Jesús, era, ¿a ti no te parece que dentro de
el esquema de sobreviviendo a la fístula, a la sepsis, perdón, en el momento que tú planteas que las colecciones se pueden hacer, se pueden drenar dirigidas por eco o por tomografía, como dicen las guías, ¿no te parece que en la actualidad, disponiendo de sistemas de vacío, el back steel, que es la última opción que tenemos, en el caso de que lo tuvieses a la mano, ¿no sería preferible utilizar un back de esa característica que permite hacer un lavado continuo? Es agresivo en un principio, pero permite hacer un lavado continuo. ¿No te parece cambiar esa opción? Pudiera ser, depende del momento en que te enfrentes al paciente. Como le explicaba al colega, en la mayoría de los casos, cuando a mí me llaman, ya tengo un abdomen congelado, con la ostomía, donde no puedes utilizar más nada. Ahora, si tú tienes un paciente con dejaste el abdomen abierto por lo que sea, y tienes una dehiscencia de anastomosis, y tienes que operarlo porque tienes una colección intraabdominal, el back in steel sería de gran utilidad. Por supuesto que sí. Pero si tienes un paciente con el abdomen sellado y tiene una colección intraabdominal, la punción dirigida por TAC es la mejor alternativa para drenar la colección intraabdominal, porque no hay sitio por donde entrarle ese abdomen. Ya tienes un abdomen que está sellado completamente, como en los casos que vimos aquí. Entonces depende del momento que te consiga el paciente. Gracias, amigo. Bien. Oh, interesante tu pregunta. Voy a ir leyendo algunas preguntitas aquí de las que hay. Hay alguien, William, pregunta, ¿cómo se podría cuantificar la pérdida de nitrógeno? Fácil. Balance nitrogenado. El paciente necesita hacerle. Primero, el nitrógeno se pierde a través de las secreciones, a través de la piel, a través de las heces, de diferentes formas. Entonces, si usted tiene un paciente con fístula, hay que cuantificar la orina en 24 horas y hacer la determinación de nitrógeno ureico en orina 24 horas. Ahí tienes un número, X, tanto. Tienes 10 gramos de nitrógeno en orina 24 horas. Si tienes un sistema de colección intraabdominal, cierre asistido por vacío, por cada litro de fluido abdominal se pierde aproximadamente 15 a 30 gramos de nitrógeno. Entonces ya tienes, eso es un estimado, porque no vas a determinar la cantidad de nitrógeno en el fluido abdominal, es un estimado. Eso lo establecieron los expertos, ellos saben que se pierde. Comenzaron diciendo que se perdían 2 gramos por litro, ahora se sabe que pierden hasta 15 a 30 gramos por litro. Entonces ese nitrógeno tenemos que, a la hora de establecer la terapia nutricional, esa cantidad de nitrógeno tenemos que convertirla en proteína. Lo que pasa es que no leemos etiquetas. Los frascos de nutrición parenteral, los frascos de aminoácidos, dicen la cantidad de nitrógeno que aportan por cada 500 mililitros, pero mucha gente no lo sabe. Generalmente, un frasco de aminoácidos al 10% aporta, la gente dice, bueno, son 10 gramos de nitrógeno, 10 gramos de proteína por cada 500 mililitros. No, eso está establecido. Tantos gramos de nitrógeno. Entonces, hay que saber exactamente cuánto pierde para saber cuánto le vamos a sustituir. Entonces, para redondear la respuesta, el nitrógeno lo determinamos en el nitrógeno ureico urinario y determinando de manera aproximada la cantidad de nitrógeno que se pierde por cada litro de fluido abdominal. Y en cuanto a las fístulas, se está establecido que puede perder hasta 75 gramos de proteínas, fístulas de alto gasto. Okay. No sé si quedó clara la respuesta. Ah, claro, creo que imposible, está súper bien. De todas maneras, le voy a tener, esta charla se está grabando, después pasamos el link cuando la subamos y así la pueden volver a revisar quien quiere tomar algunos detalles. Vamos a ver, a seguir ya la del cordón de Rivera. El cordón de Rivera lo respondieron. Vamos a ver. Catherine es una residente nuestra. Doctor, la edad pediátrica, ¿cómo sería la clasificación de alto, moderado y bajo volumen para pacientes de pediátricos? Niños? Ajá. De niños no sé absolutamente nada. Ok. Pero es que nada, tú no me preguntas de niños, pues, sí, eso es un mundo aparte, totalmente aparte. Claro, total. Bueno, aquí Yesenia Ruiz pregunta cómo hacíamos, te está preguntando a ti, ¿cómo hacías el back artesanal?
Acuérdate que en nuestro medio no todo el mundo tiene la posibilidad de el back, de la y ese, entonces... No quise incluirlo aquí para no alargar un poco, pero es muy sencillo. Primero, si tiene paciente con abdomen abierto y el abdomen no está congelado, utilizamos una tela de rayón para cubrir las asas intestinales. Encima de la tela de rayón podemos utilizar una goma espuma. Esa goma espuma generalmente tiene un diámetro como de 3 centímetros. ¿Qué hacíamos nosotros? La cortamos en dos como un sándwich y colocamos una sonda de Foley o una sonda de Nelaton en el medio de las dos mitades de la esponja. Se coloca la esponja sobre el rayón y a eso se le coloca encima un dispositivo que tiene 3M. Y en todo caso, cuando no teníamos ese dispositivo, utilizamos Emboplast y volvíamos al paciente como una salchicha. Sí, ¿Qué funciona? A nosotros nos funcionó. El Diovan que... Exactamente. De 3M. Sí. Valga la propaganda. Sí, así la hacíamos prácticamente todo el mundo en Venezuela. La tela de rayón, no sé cómo llegó a nuestros hospitales, pero era la tela que se usaba para los paracaídas en el ejército, ¿verdad? Y eso no se adhiere a las asas intestinales. No se adhiere a nada, eso se cortaban para tenerlos, en todos los hospitales teníamos, no sé quién, el doctor Rodríguez Montalvo debe haber hecho que le llevaran sí. eso a todo el mundo. Nosotros teníamos, y era un castigo de R1 tener que cortar el rayón, ¿no? Y se esterilizaba. Ahora, la goma espuma, así como dices tú, o también con un Crail tratamos de meter con una pinza en la sonda de Nelaton previamente agujereada, pues. Para entonces conectarse luego de eso sí poníamos el film. Aquí he visto que, discúlpame, que colocan, a mí me parece que no funciona igual, sin embargo a ellos les debe haber ido bien porque lo siguen haciendo, ¿no? Pero colocan el plástico del suero, ¿verdad? Lo mismo que usamos para la bolsa de Bogotá, lo ponen abajo en lugar del rayón. ¿Tú tienes alguna experiencia con eso también? No, eso lo comencé a utilizar cuando comencé a operar para dejar pacientes con abdomen abierto, lo utilizaba como una opción. Y realmente no funciona, no funciona. Y una sugerencia que le iba a hacer a los cirujanos. Si usted tiene necesidad de dejar el abdomen abierto y no tiene cierre asistido por vacío, con el perdón de Osvaldo Borrás, mi gran amigo, no utilice la bolsa de Bogotá porque se les va a evolucionar mal. Utilicen el parche de Whitman. El parche de Whitman funciona pero muy, muy bien y le permite abrir y hacer lavados y volver a cerrar otra vez sin necesidad de gran cosa. El parche de Whitman, para los que no lo conocen, se utilizan dos láminas o telas de cierre mágico. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre técnico. Pero es cierre mágico. Entonces, se sutura la aponeurosis del lado derecho, se sutura el que va adherido con los ganchos hacia arriba, hacia la cavidad abdominal, y en la aponeurosis del lado izquierdo, con los ganchos hacia abajo, el que va encima. Entonces, usted lo que hace es aproximar la aponeurosis y cerrar la cavidad abdominal sin presión para evitar el problema del síndrome compartimental. Usted necesita llevar a ese paciente mañana al quirófano para lavarlo. Lo que hace es despega el cierre, lo lava y vuelve a cerrar otra vez. Y cada vez lo va aproximando un poco más y así va afrontando la aponeurosis. En mi experiencia funciona mejor que la bolsa de Bogotá. Sí. Bueno, es que la bolsa de Bogotá siempre va a fluir de lado y lado y entonces te maltrata la piel, ¿no? Por eso básicamente. Te pierde la aponeurosis, te pierde. Iba a comentar algo, se me pasó aquí, ¿no? Una de las cosas que no veo que no en la confección de ese back artesanal es la esterilización de la goma espuma, que no debe hacerse con calor, porque entonces ya no tiene la misma... funciona. También claro. No va a funcionar la goma espuma, tienen que esterilizarla con gas, si no, esa goma espuma no sirve. ¿Ves? El otro inconveniente es la presión, porque ¿qué hacemos con un back artesanal? O lo colocamos a la succión de pared
donde generalmente no funciona de manera adecuada la presión, y si el paciente sangra, vamos a tener un problema, porque no tiene control. ¿Qué hacíamos nosotros para evitar eso? Engorroso, ruidoso y todo lo demás, pero lo conectamos al aspirador de glera. Un motorcito ese, Igual. y lo puede hacer de manera intermitente. Es preferible soportar el ruido, pero no tienes riesgo de que el paciente pueda hacer de manera inadvertida un sangramiento que tú no lo estás viendo porque estás en la emergencia o estás operando 2 o 3 horas y cuando llega pues puedes tener una complicación seria. O sea, hay que tener cuidado con el manejo del VAC artesanal. Okay. Dani, ¿quieres Mire, hablar? Sí. Una pregunta para el doctor Jesús. Era costumbre, o sea, cuando estuve haciendo mi fellow en Guadalajara con el doctor Maciel, del civil nuevo, cuando se decidía cerrar el abdomen de estos pacientes, los cerramos con unos puntos de Smith-Johnson, se llamaban esos. ¿Es la primera opción para cerrar estos abdómenes o intentan cerrar clásicamente músculo aponeurosis, piel? ¿Cómo es mejor? Ok, eso va a depender de lo que te consigas ahí. Como tienes tú una caja de Pandora. Si nosotros intentamos cerrar la aponeurosis, una aponeurosis que tienes que aproximarla demasiado, puedes tener un síndrome compartimental como consecuencia de eso. Porque puede haber edema y entonces se puede complicar y vas a tener que reintervenir las 24 horas. Si no te da para cerrar la aponeurosis, tú sabes que ese paciente te va a hacer una hernia ventral dentro del tiempo que sea necesario, no importa. No importa. Resuelve el problema ahorita y cuando tengas que operarle la hernia ventral, utiliza la técnica que tú mejor manejes. Separación de componentes, lo que sea. Utilización de mallas, como sea. Ahorita, pues, por vía laparoscópica son muchas las opciones que se tienen para el problema de las hernias ventrales gigantes. Pero lo importante es que tú logres cerrar la piel sin necesidad de que el paciente te haga un síndrome compartimental. No, recomendación sobre todo para los residentes, no intentes forzar el cierre de la aponeurosis a tensión, porque eso le va a generar más problemas, muchísimo más problemas. Esa es la recomendación. Bien. ¿Cómo lo hacían ustedes allá? Dani. Dani, ¿cómo lo hacían ustedes allá en Guadalajara? Sí, lo hacíamos con puntos de Smith-Johnson, de arriba para abajo. Vi en sus diapositivas, en sus fotografías, que estaban los puentes de plástico que se usan para pasar los hilos, para no dañar la piel. Con los puntos de ya eso no lo usamos. Sí, ya eso ok. no lo usamos. Ya eso no lo usamos. Eso lo utilizamos hace muchos años. Ya eso está descartado. Eso se sabe que eso no tiene ningún sentido, que lo que trae es más problemas que soluciones. Porque los puntos quedan bastante tensos, el abdomen también queda bastante tenso, y es un problema. Un constante problema en cuanto a la presión intraabdominal. Como ves, la segunda paciente, la que mostré la segunda paciente, ya puntos simples de pared. Okay. Porque ya en la medida en que vamos aprendiendo, en la medida que se nos van presentando más casos, y en la medida que vamos estudiando, sabemos que hay cosas que hay que dejar atrás. Esto es dinámico, muy dinámico. Lo que hacíamos hace 10 años, ya no lo hacemos ahora. Perfecto, es lo que hacemos nosotros también. O sea, intentamos cerrar la aponeurosis y si vemos que va a quedar tenso o va a haber problemas con la presión intraabdominal, la apreciación técnica, dejamos de lado y intentamos cerrar la piel como último recurso. Por eso es la importancia de conservar la piel y evitar una piel lesionada. Una piel lesionada no te va a servir para cerrarla. Creo que hay que cuidar la piel desde el primer día. Hay una pregunta de Jackie. Jackie, ¿la quieres hacer directamente? A ver. Sí. Ya que nuestra R2 de Coloprocto. Jackie. Creo que tiene poca señal. Porque no. Hazla tú. ¿Cuál es la pregunta que tiene ella? Sí. Habla de que si tienes pacientes que hayan requerido perceptores o loperamida asociados. Siempre utilizo loperamida asociado. Utilizo bloqueadores H2, inhibidores de la bomba de protones y loperamida asociado, junto con el octreótido. Y eso disminuye el gasto a través de la fístula. Lo hago como rutina.
Aquí dice, ¿tiene pacientes que hayan requerido tanto optiótride y loperamida asociados por alto débito? Sí, señor. Lo hago, como digo, lo hago de rutina. Lo que no utilizo es sonda nasogástrica. Ok, ok, perfecto. Déjame ver si hay alguna otra. Luis Chiroque, ¿puedes hacer la pregunta tú directamente, Luis? Claro, saludos, felicitaciones por la presentación y la organización. Muchas gracias, Luis. Saludos. ¿Cuál es la dosis máxima que ustedes manejan de loperamida en fístula intestinal controlada? Ok, para pacientes con intestino corto y fístulas, hasta 16 miligramos en 24 horas, máximo 16 miligramos. Más de 16 miligramos puede traer problemas. Lo traigo porque en un caso específico, claro, no se puede generalizar, pero nosotros llegamos a dar 16 miligramos cada 6 horas, llegamos a 64. Bastante. Y es Esta, bastante, sí. Fue gradual, no fue de súbito. El paciente lo toleró y en el tiempo fue suficiente, ¿verdad? Por eso lo traigo. Son casos, ¿verdad?, que la literatura lo reporta. ¿Estamos utilizando concomitantemente optrótide o no? No, nosotros prácticamente no encontramos una evidencia, ¿verdad?, consistente en el uso del otrótide. En su momento se utilizaba para las fístulas pancreáticas y las intestinales altas también, pero últimamente han habido controversias con respecto a su uso y beneficio. Sin embargo, ocasionalmente alguien lo coloca, pero ya no es rutinario. Ok, eso depende también del manejo en cada caso en particular. Yo utilizo de rutina, como te digo, o lo dije en la charla, por un periodo no menor de 7 días y realmente da buenos resultados. Concomitantemente con el uso de los vectores H2, Exacto. disminución de la producción ácida gástrica y el uso de la loperamida. Inclusive también con difenoxilato, eso se combina. Nunca he utilizado combinado difenoxilato con loperamida, pero sí es una alternativa también. Otro detalle con respecto a la desnutrición que conlleva esta enfermedad, que realmente es lo que hace que los pacientes se vayan, es en casos anecdóticos también se ha reinfundido el contenido intestinal de manera aséptica en el siguiente cabo, como quien dice, como que continuaba el tránsito, y han sido casos anecdóticos, es cierto, y hay pacientes que incluso lo aprendieron a hacer y lo hacían en su casa, ¿verdad?, en tanto y en cuanto mejoraba su estado nutricional y podría planificarse su nueva cirugía. Pero lo menciono porque, aunque la literatura no lo describe como un gol estándar, pero en nuestros países a veces alguien propone algunas alternativas que por lo menos en algunos pacientes sí han funcionado, no en todos. Son pacientes bien educados y que se ha logrado. Lo traigo como algo anecdótico, obviamente. No es una idea descabellada. Yo lo he utilizado en 2 o 3 casos. Te comento, en una oportunidad utilicé un tubo de esos que utilizan para conectar las gomas en la terapia intensiva de los ventiladores para llevar secreción del tracto gastrointestinal superior proximal al distal. Otra vez utilicé un paciente que se le hizo una resección intestinal masiva y tenía un extremo del lado derecho y un extremo del lado izquierdo. Utilicé 2 sondas de Foley unidas a través de una inyectadora. En otro caso utilicé una prótesis vascular para unir 2 segmentos de intestino. Por eso son casos anecdóticos, pero que son opciones, pues. Eso depende de lo que tengas en tu hospital y si no tienes más nada, pues hay que usar. Bien. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, hay una última pregunta aquí. Después a mí se me habían ocurrido algunas que te las voy a decir. Con mucho gusto. Hay una última aquí en el chat que dice, ¿el uso de NPT siempre es en fístulas de alto gasto? No necesariamente. No necesariamente. Recuerden lo siguiente en cuanto a nutrición parenteral. La primera opción siempre va a ser la nutrición enteral, siempre. Si usted tiene una paciente con una fístula de gasto moderado y el paciente no tolera la nutrición enteral o la cantidad que le está dando aumenta el gasto a través de la fístula, pues tiene que utilizar nutrición parenteral. Tampoco es una idea descabellada que utilice las 2 opciones. Nutrición parenteral, yo siempre utilizo las 2 vías.
porque siempre doy al paciente vía oral. Y este es un elemento que me va a detener aquí 2 minutos. El hecho de que un paciente tenga fístula no significa que usted no le va a dar comida. Si tiene un paciente con una fístula enteroatmosférica y usted está controlando el gasto de la manera que sea, ¿por qué no le vas a dar comida si tú sabes que eso no va a cerrar? No hay nada más agradable para un paciente que tiene 3 meses sin probar alimento que tú le des alimento. ¿Aumentó el gasto? No me importa. Yo le estoy cubriendo sus necesidades de agua, electrolitos y nutrición por vía parenteral. Pero siempre le doy a probar comida. Y eso mejora el aspecto psicológico del paciente, mejora su condición, te mantiene intacto el intestino proximal que se puede utilizar, de tal manera que cuando se haga la anastomosis y comencemos a utilizar la vía oral, vamos a tener un intestino ya utilizado y que es capaz de absorber lo que le estamos dando. Entonces, no es exclusivo. Se puede utilizar las 2 vías. Bien. Más o menos pensando en en lo que mostraste del SOAT y empezando con la sepsis, muchas veces nosotros tenemos, por lo menos en los hospitales donde se hace trauma con mucha frecuencia, tenemos pacientes que pasan, no son 2 meses, 4 meses, hemos tenido pacientes que cumplieron 1 año en el hospital con una fístula intestinal imposible de dar de alta. ¿Cuál es el momento en el cual, o sea, qué parámetros tengo que tener para decir, mira, ya, este paciente no puedo pasar 1 año dándole antibióticos? ¿Me entiendes? Y como tengo que controlar la sepsis, evidentemente, pero yo veo botando secreción intestinal con eso medio inflamado o inflamado, veo algunos síntomas que a lo mejor alarman, pero existe algo que te diga, hey, eso es piel nada más, olvídate. Muchas veces hasta el mismo estrés, la respuesta inflamatoria sistémica, todas esas cosas, siempre tienes algunos parámetros ahí que me ponen medio asustada. ¿Cuándo dirías tú que debemos, mira, no le des ya antibióticos a ese paciente? Mira, eso también está bien establecido. Lo importante de los hospitales, o mejor, no lo importante, lo cómodo de los hospitales, es que tú puedes convocar a cualquier especialista a ver tu caso. Y actualmente toda la medicina es multidisciplinaria e interdisciplinaria. Llama al infectólogo para que le maneje la infección. Ahora, estás en un hospital de un nivel donde no tienes más especialistas, sino tú nada más, y estás manejando todo el paciente. El uso de antibióticos en infecciones intraabdominales está bien establecido. El uso de antibióticos por más de 8 a 10 días no tiene ningún sentido. Si ese paciente tiene una colección intraabdominal, hay que drenársela. Si no se la drena, ese paciente se va a complicar y se va a morir. Así le pongas los antibióticos que le pongas. Lo primero es hacer el diagnóstico. ¿Tengo colección intraabdominal? La dreno. No tengo colección intraabdominal, tengo secreciones con un abdomen abierto porque está sellado. Ese paciente no va a hacer sepsis abdominal. No la va a hacer. Puede hacer sepsis de catéter porque está recibiendo nutrición parenteral. Pero abdomen sellado, lo que sale es hacia el exterior. No va para la cavidad abdominal, a menos que tenga una lesión. Y eso sí te va a ocasionar una colección intraabdominal y la clínica te va a decir que tienes una colección intraabdominal. De hecho, ¿qué recomienda la Asociación Mundial de Emergencias Quirúrgicas? Si tú hiciste diagnóstico de colección intraabdominal y lo drenaste por vía percutánea y de gira por TAC, no utilices antibióticos profilácticos, no hace falta. Si tienes una colección intraabdominal y la drenaste, ¿para qué vas a utilizar antibióticos? Entonces, no puede permanecer el paciente por tiempo indefinido recibiendo antibióticos. No debe. Okay. Ahí viene el problema de la resistencia bacteriana. Total. Una preguntita que uno siempre le hace y causa controversia es el concepto de síndrome de intestino corto. Tú dijiste, uno tiene que tener 75 a 100 centímetros de longitud del intestino delgado viable, o sea, funcionante, perdón. Eso para dar nutrición enteral. Para dar nutrición. Claro, pero quiere decir que si yo tengo eso, con eso puedo vivir. ¿Puedo tomar como concepto que yo necesito 100 centímetros para considerarlo como un síndrome de intestino corto? ¿O qué manejo? No. ¿Qué concepto no. pueden manejar? Ese concepto lo puedes utilizar
para la indicación de nutrición parenteral ambulatoria. Pacientes con menos de 100 centímetros de intestino van a requerir de por vida nutrición parenteral ambulatoria. Pacientes con 100 centímetros o más se pueden alimentar. Nuestros países latinoamericanos tienen una idiosincrasia totalmente diferente al resto del mundo. Tú puedes tener un paciente en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en México, con 150 centímetros de intestino, ese paciente puede estar comiendo. Lo tienes en Estados Unidos, ese paciente no le puedes dar nada por oral porque eso está contraindicado. Son cosas. El concepto de intestino corto es un concepto más amplio, es fisiológico y anatómico. Tú puedes tener un síndrome de malabsorción con tu intestino íntegro y se comporta como un síndrome de intestino corto. Tú puedes tener un paciente con 200, 300 centímetros de intestino y es un paciente que puede tolerar vía oral. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Vale, vale. Podemos hablar de intestino corto cuando tú quieras también. Tengo una conferencia montada de eso, bien actualizada. Bueno, te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra y vamos a ponerle fecha. Septiembre. Bueno, cuando tú quieras. En septiembre. Septiembre, perfecto. Bueno, en un rato fijamos la fecha Okay. Es que eso es lo que yo manejo, intestino corto, fístula, eso es el día a día. Ok, genial. Esa conducta que a veces tenemos, yo creo que es tratando de buscar, de hacer algo con este tipo de pacientes. Cuando tú ves que tienen múltiples fístulas y empezamos nosotros a meterle punto, a ponerle una sonda de Foley, a insuflar el balón. ¿Qué puedes decir de eso? Nada, que eso es lo que va a llevar a peor evolución. Si tienes la fístula, déjala que se desarrolle y hay que manejarla. Tú tienes, sí, tú ves en las ostomías, no, vamos a cerrar esta con puntos de seda. Eso no tiene ningún sentido, eso se va a abrir otra vez. Y eso está demostrado, eso no funciona, no funciona. Manejemos la fístula con los recursos que tengamos a la mano. Esperamos que se establezca, démosle el tiempo que tenemos que darle y después resolvemos el problema quirúrgicamente. Porque todo lo que hagamos antes no tiene ningún sentido. Y esa guía, el SOWAT, es una manera muy fácil de llevar las cosas paso a paso y que no se nos escape ningún detalle. ¿Qué es lo que pasa? Si no tenemos protocolos establecidos, se nos escapan los detalles. Cuando manejamos los pacientes con un protocolo ya establecido, no se nos escapa nada. Y es la mejor manera de hacerlo. Entonces, tienes guía. ¿Sabes? En una conferencia que yo di en Barinas, yo llevé este SOWAT al español. Y le puse, en vez con el perdón de su autor, en vez de SOWAT, le puse Zócate. Zócate, que es donde se enrollan los bombillos. Eso no se lo olvida, por lo menos los venezolanos no se nos olvida que es un zócate. Entonces tiene zócate, S de sepsis, O de optimizar el estado nutricional, C de cuidado de la herida, A de anatomía, T de tiempo de la cirugía y E de la estrategia quirúrgica. Claro. No sé si aquí se dice igual, pero para que no se nos olvide, ¿no? Exacto, así no se te olvida nunca. No, para nada. A ver, aquí hay otras preguntas en el chat. Bueno, esta la contestaste tú, la dijiste, Carla, ¿cuánto tiempo después de generar un abdomen agudo puedo abordar dicho abdomen para intentar resolver la fístula enteroatmosférica? Tú lo contestaste, pero si lo están preguntando, quizás fue que se pasó, lo puedes a comentar. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo después de generar la fístula enteroatmosférica puede esperar de 8 meses a 1 año? No hay ninguna. La enterocutánea dijiste 8 semanas. La heterocutánea no menos de 3 meses. Ok. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo para la fístula enteroatmosférica? Primero, porque cuesta más restablecer el estado nutricional de estos pacientes. Y segundo, porque hay que esperar que desaparezca todo el proceso inflamatorio, porque necesitamos movilizar todo el intestino para poder hacer una resección segura y una anastomosis segura. Y si hacemos una anastomosis en un tejido inflamado, es una anastomosis que se va a fugar. Claro, perfecto. Por eso requiere tanto tiempo. Que está encendiendo el micrófono, no sé si es que quiere hacer una pregunta. Dice iPhone de José, no sé quién es.
No sé quién es, lo voy a silenciar porque no. Bueno, hay otra pregunta aquí. ¿Qué piensa? Ah, no, ya. Esa fue la que yo acabo de decir, la del intento de rafia. Ok. Y la material y tal, eso lo había puesto Eduardo Trujillo, el intento de rafia de algunos de los orificios en caso de fístulas enteroatmosféricas, tomando en cuenta la alta probabilidad de recidiva, y si lo utiliza y cuál material recomienda. Ya eso lo contestaste, ¿no? No había visto que habían puesto esa pregunta. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Esto tiene tela para cortar durante mucho rato, pero ya tenemos hora y media aquí. Y los residentes me están poniendo importante la charla de intestino corto, así es que la fijamos para septiembre, ya hablaremos. Estas charlas siempre son los martes a las 11 de la mañana, hora Paraguay, Venezuela. Perfecto. Ahora. Perfecto. Y vamos a programar eso para el mes que viene. ¿Ok? Bueno, si nadie más. Manejo de fístulas. Uy, para ver, en relación, ya que me pusieron. Manejo de fístulas en pacientes radiados. Uy, una pregunta más fácil. Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que tú radias la pelvis, no radias el abdomen, es así Sí. como. Gracias a Dios no me ha tocado ninguna. Claro. Di Jesús. Quería comentar sobre los radiados, ¿no? Sobre todo los problemas de cáncer de recto. Y actualmente no, pero antes se presentaban mucho las fístulas rectovaginales, ¿ok? Por las radiaciones de cáncer de cuello uterino. Y definitivamente la radiación es horrible, pero el mejor tratamiento para las fístulas de origen radiante es una derivación y paciencia. Va a cerrar. Una vez que cierre, la restituimos la derivación. Okay. Muchas gracias, Jesús. Tú sí tienes experiencia con eso. Lamentablemente. Okay. Jaime Magaña, ¿qué tan conveniente es utilizar el sistema de vacío? Totalmente conveniente, es lo que están indicando. Es lo ideal. Relación, Ángel Huertas Calderón, en relación al cierre de pared, el uso de sistemas a presión negativa siempre es mejor que bolsa de Bogotá o la laparostomía. Ya también lo dijimos. Definitivamente. Después vamos bueno, le voy a decir, yo subo esto al canal de YouTube mío, ¿no? Subo todas estas charlas de los días martes, porque me están preguntando. Después se las paso a los principales y ustedes lo difundirán, ¿no? Pero yo creo que si buscan mi nombre, supongo que saldrá Ingrid Melo Amaral, deben estar todas las charlas que hemos hecho hasta ahora. Doctor Valverde, ¿cuándo decidir explorar el abdomen en caso de una fístula enteroatmosférica? Ya dijimos, el tiempo puede pasar entre 2 meses a 1 año. De 6 meses a 1 año. Ajá, ok. El papel, sí, dijiste 2 meses eran las enterocutáneas, ¿cierto? Enterocutánea. El papel de la nutrición enteral y parenteral en las enterocutáneas de alto gasto. La nutrición enteral o parenteral es uno de los 3 pilares para el manejo de pacientes con fístula. Eso no se puede obviar nunca. Son 3 cosas que tienes que manejar o prevenir. Manejar el desequilibrio hidroelectrolítico, terapia nutricional, enteral o parenteral o mixta, y el mejor tratamiento de la sepsis si es que existe. Pero son cosas que no se pueden obviar en el manejo de pacientes con fístulas enterocutáneas y enteroatmosféricas, en los 2 casos. ¿Se puede hablar de fístulas enteroatmosféricas en presencia de sepsis? Puede haber concomitantemente sepsis y fístulas enteroatmosféricas, sí puede. Okay. Claro, porque sí. Y ya para cerrar, el uso de cámara hiperbárica en fístulas entéricas, ¿has tenido alguna experiencia? Ni idea, no tengo experiencia. Okay. Y realmente en lo que he leído no he visto, pues, no, la verdad es que no puedo responder eso porque no sé.
Ok, bueno. Bueno, Jesús, yo creo que vamos a darle ya fin a la charla de hoy. Estuvo excelente, todo el mundo participando, preguntando. Tuvimos casi, o mejor dicho, en algún momento, en varios momentos de la charla tuvimos 100 personas y mira, ahora una hora y media después todavía hay más de 70 personas aquí conectadas. Queremos darte las gracias. De nuevo te reitero la invitación para que fijemos la charla del próximo mes, la que quedamos actualmente del manejo del síndrome de intestino corto. Corto. Y bueno, nada, agradecerte de nuevo y nos vemos. Gracias a ti por la invitación. Sabes que esto pues es parte de mi vida. Me encanta compartir experiencias, discutir con colegas, ver a caras amigas. Es parte de la vida, pues. Muchas gracias, la verdad que sí, me hace sentir muy bien. Bueno. Y espero que les haya gustado. No, sí, excelente todo. ¿Ok? La verdad, gracias, Ingrid. La verdad es que le voy a hacer propaganda a todos los que han estado en estas charlas de los martes. Las hemos escogido, hemos tenido no la suerte, siempre han sido escogidas de manera muy particular y todos, ya esta es la charla número 19 que hemos hecho, ¿no? Empezamos en abril y todas han estado súper bien, ¿ok? Bueno, gracias y nos vemos el próximo martes a las 11, pues les mandaré el link para que lo tengan, están siempre todos invitados. Seguro. Bueno. Dale, pues yo me conecto para verlo también. Gracias. Vale, chao. Hasta luego.